Buen día, jóvenes. En esta ocasión quiero hablarles un poquito sobre las fracciones y algunos datos importantes que van a facilitar su estudio del álgebra. Cuando operamos fracciones o trabajamos con fracciones, tenemos que identificar el tipo de fracción con el que estamos trabajando. En este caso, podemos tener tres fracciones distintas. La primera de ellas y la más común son las fracciones propias, donde se dice que tenemos un denominador que es más grande que el numerador. Eso indica que el valor de la fracción siempre va a ser menor a 1 o a un entero. Por su parte, las fracciones impropias se identifican cuando el denominador es menor que el numerador, lo cual indica que la fracción siempre va a ser mayor que 1. A estas, recuerden, les llamamos fracciones impropias. Y cuando escribimos una expresión numérica que representa una fracción, pero en este caso, como ven aquí, está acompañado de un número entero o una parte entera y una parte fracción que obviamente va a ser mayor a 1, nos vamos a estar refiriendo a una fracción mixta. Entonces, nosotros podemos operar fracciones en cualquiera de sus operaciones algebraicas, aritméticas, perdón. La primera que quiero revisar en este video de repaso es la suma. Para poder realizar una suma de fracciones, me conviene identificar primero si la suma es una suma de fracciones homogéneas, donde el denominador es igual, o una suma de fracciones heterogéneas, donde tengo denominadores diferentes, como en este caso. En este caso tengo o puedo analizar dos sumas de fracciones distintas. Se le llama fracciones homogéneas porque el denominador coincide en ambas sumas, en ambas fracciones, y se le llama fracciones heterogéneas porque el denominador es diferente en ambas fracciones que integran la suma. Cuando voy a realizar una suma de fracciones homogénea, el procedimiento es muy sencillo. Lo único que vamos a entender aquí es que el denominador va a permanecer y vamos a sumar los numeradores. Y esto me da como resultado 2/3. En cambio, cuando la suma de fracciones es heterogénea, tengo que realizar un procedimiento al que muchos le conocen como el chinito feliz, donde vamos a multiplicar los denominadores. Voy a cambiar el color de referencia para que vamos a multiplicar los denominadores y después vamos a multiplicar el primer numerador por el segundo denominador y el primer denominador por el segundo numerador, y lo vamos a escribir de esta manera. Aquí vamos a tener 5 por 15, que nos va a dar como resultado 75. Multiplicamos 7 por 5, 35. Como es una expresión o una operación de suma, vamos a poner aquí la suma y vamos a multiplicar 15 por 4, que nos da 60, y esto nos da como resultado 95, 75 sobre 75. Como ven, si pueden apreciar aquí, estos dos números son múltiplos entre sí, el 95 y el 75, pero mejor aún, puedo identificar rápidamente que son múltiplos de 5, lo que implica que puedo simplificar esta fracción aplicando un procedimiento extra al dividir ambos lados, o arriba y abajo, entre 5. Eso lo sé porque si extiendo la tabla del 5, eventualmente llegaremos al número 95 y eventualmente llegaremos al número 75. Entonces, al dividir 95 entre 5, me va a dar como resultado 19, y al dividir
75 entre 5 me va a dar como resultado 15. En este caso, o llegando a este resultado, podemos analizarlo nuevamente a partir de la tabla del 5 y podemos identificar que el 19 pues no está en la tabla del 5, por lo tanto no puedo simplificar aún más esta expresión. De hecho, el 19 es un número primo, lo que indica que lo máximo que puedo simplificar esta expresión o esta fracción pues es ese valor. Okay, de esta manera pude realizar una suma de fracciones. La resta de fracciones, por su parte, es similar, de hecho es el mismo procedimiento. Para la resta de fracciones, en este caso, podemos también tener dos opciones. Si la fracción que estoy analizando resulta ser una fracción homogénea, lo único que vamos a hacer es pasar el denominador, porque ya está dividido en las mismas partes, y sumar, perdón, estamos hablando de una resta. Entonces aquí vamos a cambiar el signo y restar las fracciones. En este caso vamos a estar en el conjunto de los números negativos, porque al 1 restarle 2, pues estamos pasando al menos 1 y el denominador permanece, y esta sería nuestra respuesta. Pero también podemos tener fracciones heterogéneas, como la siguiente fracción. Okay. En esta fracción heterogénea vamos a realizar el mismo procedimiento del chinito feliz. Vamos a multiplicar denominadores, después vamos a multiplicar el primer numerador por el segundo denominador y el primer denominador por el segundo denominador. Nos quedaría de la siguiente manera: 7 por 5 nos da como producto 35, 5 por 5 25, y la diferencia recae en este punto. Al ser una resta, en lugar de sumar, como se dieron cuenta anteriormente, voy a restar. 7 por 3, 21. Entonces tengo la resta de 25 menos 21, que me da 4 sobre 35. En este caso, el numerador y el denominador no están relacionados, no son múltiplos entre sí, no son divisores entre sí, lo cual me indica que hemos llegado a la expresión mínima de esta fracción. Hablemos entonces de la multiplicación, que el algoritmo de la multiplicación es un proceso todavía más sencillo, porque no importa, en realidad para mí no es importante si las fracciones son homogéneas o heterogéneas. Puedo tener expresada una fracción de esta manera: un tercio por un cuarto, que sería lo mismo que tener expresada una fracción como un tercio por un cuarto. Generalmente este es un punto totalmente negro, o la expresión un tercio por un cuarto. Así que en realidad puedo tener expresada una multiplicación de diferentes maneras, pero el algoritmo no va a cambiar. El algoritmo se va a resumir en multiplicar de manera directa el numerador de una fracción por el numerador de otra fracción, que en este caso vendría a ser 1 por 1, y el denominador por el otro denominador, que vendría a ser 3 por 4. Y de esa manera estaríamos resolviendo correctamente la multiplicación. 1 por 1 me da como resultado 1, 3 por 4 me da como resultado 12. Y así realizaríamos cualquier multiplicación de fracción. Y por último, la que quiero analizar el día de hoy es la división. Que la división también es sencilla.
porque es una multiplicación que pudiera ser directa dependiendo de cómo la quiera analizar. Cuando voy a dividir dos fracciones, puedo multiplicar en cruz o puedo multiplicar de forma directa por el recíproco de la segunda fracción. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Si yo quiero dividir 9 décimos entre 4 quintos, puedo multiplicar en cruz, multiplicando 9 por 5, y el resultado me quedaría como el numerador, que en este caso sería 9 por 5, 45. Y después vamos a multiplicar el denominador por el numerador de arriba, que sería 10 por 4, pero esta expresión o este producto me quedaría como denominador. En este momento tendríamos o habríamos completado la división de esta fracción. La otra manera de hacerlo es multiplicar por el recíproco. El recíproco no es otra cosa más que la segunda fracción al revés, ubicando el denominador en la parte de arriba y el numerador en la parte de abajo. Una vez que nosotros reescribimos la fracción, únicamente tendríamos que multiplicar directo como si estuviéramos haciendo una multiplicación de fracciones, pero en realidad estamos dividiendo. 9 por 5, 45, 10 por 4, 40. Esta expresión, tal vez ya se dieron cuenta que la podemos expresar de una manera más pequeña, porque el 45 y el 40 coinciden en una tabla de multiplicar. Son divisores, ambos, entre 5, perdón, son múltiplos de 5. Lo que quiere decir que las puedo dividir entre 5 y tendría como resultado 45 entre 5, 9, y 40 entre 5, 8. En este caso el 9 y el 8 no comparten múltiplo y no son divisores entre sí de un mismo número, por lo tanto podemos decir que llegamos a la expresión más pequeña posible. En álgebra, una expresión de división muy común es cuando colocamos 9 décimos sobre 4 quintos. Cuando tenemos una división escrita de esta manera, vamos a aplicar lo que muchos dicen la regla de la tortilla o multiplicar extremos por extremos. ¿Qué implica eso? Que multiplicar extremos por extremos significa que voy a multiplicar el 9 por 5 y ese resultado me va a quedar como denominador, que es 45, y voy a multiplicar 10 por 4 y ese resultado me queda como numerador. Y usando este procedimiento, como pueden observar, llegamos al mismo procedimiento, al mismo resultado, perdón, que los dos procedimientos anteriores. Espero que este repaso simple les haya funcionado para recordar un poquito lo que han estudiado anteriormente en otros niveles educativos sobre el tema de las fracciones, y les ayude sobre todo, que es el interés principal, a tener una experiencia más grata con el álgebra, que es lo que nos compete en el segundo semestre de Pensamiento Matemático 2. Nos vemos en clase, que tengan bonito día.